Luis Ula. Luis, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mabel, estoy escuchando perfecto, buenas tardes. Genial, genial. Bueno, mil perdones, no sé qué me pasó. Algo para la próxima vamos a acomodar mejor todos los registros y vamos a tener el contacto a través del Zoom. Contame y contanos, Luis, que yo estuve dando algunas informaciones la semana pasada respecto de lo que ha sido esta reunión, esta charla, donde participó Brasil, Paraguay y Argentina, justamente organizada por la Asociación de Empresarios Cristianos, sobre cada una de las características y los compromisos éticos en medio de la gestión empresarial. ¿Qué es esto? ¿Qué se trató? ¿Cómo se encaró? Perfecto. Bueno, primero vale decir que ADEC es una organización de empresarios cristianos, pero que a su vez nuclea a otras lideranzas empresariales que trabajan con los temas de sustentabilidad en Paraguay, de manera que es una organización muy activa y todos los años hace un evento, este año virtual, que se hace distintos capítulos. El evento se llama Encontrarse, y en particular este ciclo de encuentros propuso para esta semana pasada el tema de la incidencia de los compromisos éticos en la gestión empresarial. Bien. Es decir, la propuesta era enfocar durante una tarde una mirada de qué significa los desafíos éticos del liderazgo hoy, en un escenario obviamente impactado por el coronavirus, ¿no? Así que realmente el título en sí mismo era apasionante. Ahora, Luis, cuando uno encara y cuando uno se pone a pensar cuáles tienen que ser los compromisos éticos, indudablemente, y cuando estamos hablando de naciones y de países diferentes, deben haber distintos enfoques, entiendo cómo son las características. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes entre los 3 países participantes? Bueno, está buena tu pregunta porque es algo que a mí como orador de apertura y como moderador me hizo una cierta gracia, digamos, porque participaba el presidente de ADEC de Minas Gerais, una de las más fuertes de Brasil, el presidente de ADEC de Argentina, que es Guillermo Tanoni, del Grupo San Miguel, y luego lo hacía el presidente de Paraguay. Y realmente fue bien interesante porque en los 3 casos empezó Sergio Cavalieri de Brasil diciendo cómo hacemos en América Latina, donde estamos sobre legalizados, sobre regulados, es decir, hay tantas leyes que se haría imposible para una pyme cumplirlas. Y obviamente es lo mismo que dijo Juan Luis Ferreira para Paraguay y lo que Gonzalo Tanoira reconocía también en Argentina. Y evidentemente salió entonces como primer tema el tema del cumplimiento de la ley, ¿sí? Que si bien es una condición necesaria, no es suficiente para un comportamiento ético, ¿no? Y entonces aparecían estos escenarios tan parecidos de Argentina, Brasil y Paraguay, donde yo me acuerdo que un juez hace muchos años, el juez Cruciani, uno que salía con un moñito, sí, me acuerdo, en lo penal comercial, había una charla, había como 1000 personas de gente del empresariado, un salón inmenso, y él dice, bueno, la verdad que no sé qué hace un juez de la nación como yo en lo penal y comercial, dando una charla a un salón lleno de delincuentes y gente que viola la ley. Yo creía que no iban a matar. Era para levantar el ánimo, digo. Claro, así como para romper el hielo, dijo eso. Y entonces yo digo, acá lo van a matar. Y fue fantástico, porque dijo, bueno, ¿saben por qué lo digo? Porque yo he estudiado las leyes, he propuesto miles de veces simplificar la maraña legal que hay en Argentina, porque estudiando las leyes he llegado a la conclusión de que si una empresa pequeña, mediana, cumple todas tal cual están, pagaría un 200% de impuestos sobre lo que gana, si que hubiera quebrado. Y él bregaba por una simplificación fiscal que hiciera... Sí, es una locura, o sea, cuando
en realidad uno termina, a ver, vos estás dando un ejemplo ahora de lo mismo que decía el juez, el doctor Cruciani en ese momento. Ahora, cuando uno, y esto lo digo así a título absolutamente personal, pero cuando uno ve y cuando uno evalúa la carga impositiva que tiene cada uno de los productos, decís, pucha, ¿y el productor con cuánto se queda en el medio? Sí, entonces es evidente, ¿no? Cuando aquí se empezaron a hacer los primeros cálculos del día de la independencia fiscal, es decir, ¿qué día dejas del año vos trabajar para el Estado y empezar a trabajar para vos? Y pasa holgadamente mediados de junio, porque pagamos Ajá. más de un 50 y pico% de nuestros ingresos de impuestos. A uno le parecía horroroso porque es lo mismo que termina pagando un ciudadano sueco. El problema es que nosotros recibimos en contraparte servicios africanos y pagamos impuestos noruegos, ¿no? Entonces es muy complicado y se hace claramente acá un dilema ético en muchos temas, ¿no? Por lo tanto, empezó por abrirse el juego ahí y todos reconocían que evidentemente la ley es el piso mínimo, pero también allí haría falta un repaso responsable de una construcción de un sistema impositivo que sea justo, que sea equitativo y que haga viable la posibilidad de tener actividad económica que generen empleo y dignidad. De manera que... Ahora, sí, te escucho. no, vos estás haciendo el planteo, indudablemente todo lo que se conoce, por lo menos dentro de lo que es el ámbito fronteras adentro, ¿no? Hablemos de la industria de cabotaje. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el tema relacionado con el área impositiva en el caso de Brasil específicamente y en el caso de Paraguay, que fueron los 3 países participantes? ¿Hay similitud? ¿Tienen más o menos estas mismas características? ¿Se dirime de otra manera? ¿Cómo se balancean las cosas? Porque muchas veces uno se termina preguntando, ¿qué pasa cuando un empresario lleva adelante lo que vos estabas planteando, el cumplimiento de todas las normas, las reglas, la ética y todo lo demás, pero el resultado no es el esperado? ¿En el resto de los países pasa lo mismo? Bueno, en principio, yo no soy un especialista impositivo, ¿verdad? Lo digo desde el punto de vista ético. Y desde el punto de vista ético me dio la sensación de que con diferente escala y obviamente con un mayor retraso reconocido por Paraguay en la forma en que se han estructurado los sistemas de participación para crear leyes, Brasil tiene un nivel de complejidad similar al nuestro, pero con una diferencia, está trabajando para cambiarlo. Y algo diferente ocurre en Argentina, donde estamos trabajando para terminar de complicarlo y hacerlo inviable. Yo digo, evidentemente a partir de allí viene una discusión ética, ¿no? Que es, bueno, cómo mantener la integridad de cara a este primer punto o el piso, el cimiento, que sería el cumplimiento de la ley. Y a partir de eso empezamos a conversar sobre 3 grandes preguntas, ¿no? Uh-huh. que yo quería hacerle a cada uno de los oradores. La primera pregunta que salió para ese panel de participantes era, primero, ¿cuál había sido su propia experiencia en esto de en qué momento y de qué manera, cuándo, cómo, por qué, con quiénes empezamos a hablar de integridad dentro de una empresa? ¿Cuándo se da? Y bueno, hubo un ejemplo muy interesante, sobre todo de Juan Luis de Paraguay, que dijo, la verdad que está bueno porque estos dilemas aparecen cuando vos decís, ¿qué hago? ¿Me asocio con esta persona o con este grupo de empresas? Yo no comulgo con algunas prácticas que tienen, les compro, les vendo, y me pareció interesante porque dicen, bueno, este es un tema que habitualmente en una empresa que pretende ser íntegra debiera ser la discusión permanente y la principal discusión de un directorio, de los accionistas de una compañía, porque claramente en esta lógica de arriba hacia abajo, que es donde debiera permear claramente el sistema ético. En inglés, los ingleses, te lo voy a decir en un inglés cordobés, obviamente,
el tone at the top, es decir, el tono lo coloca la cabeza, ¿sí? Y el tono de la música que ejecuta toda la orquesta sale del directorio, sale del Consejo de Administración. Es decir, evidentemente allí donde debieran darse con naturalidad las conversaciones sobre el tema de integridad, ¿no? Y de allí debieran permear hacia abajo, percolar a toda la organización, bajando una línea clara de lo que sería tener un criterio para discernir qué negocios sí y qué negocios no. Bien. Esa fue la primera pregunta, no precisamente para romper el hielo, sino para poner las cartas arriba de la mesa, digo yo, ¿no? Básicamente. Ahora, sí. en la Argentina, ¿hay respeto por lo que es la ética empresarial? Siempre es difícil tomar una generalización abarcativa, porque mientras más abarcativa uno pretende que sea, más injusta se hace. Hablar es como decir, hablar de la responsabilidad social de las empresas. Yo puedo hablar de algunas empresas que conozco y es bien distinta una de otra. Imagino que los criterios éticos es lo mismo. Yo creo que hay empresas que tienen preocupaciones éticas y las tratan. Me da la sensación que es un tema todavía, un tema tabú, como que pareciera que hablar de eso significa que automáticamente te genera un compromiso y te van a exigir más. Entonces, no hablemos de ética, porque si no, lo que hace la gente es pedirnos que hablemos más de este tema, y eso nos compromete. Otros que claramente la ética está sujeta al margen de sustentabilidad, ¿sí? A la profitabilidad, como dicen algunos, y otros que evidentemente, sabiendo que no tienen un obrar ético, lo llevan adelante de la misma manera, ¿no? Entonces diría que no hay un conjunto coherente de empresas éticas, y si bien todo el tema de compliance, de cumplimiento, que ha ido más hacia lo legal, ha vuelto a traer este tema de la ética, no nos hemos caracterizado por mirar esto como un componente esencial, estratégico para una empresa. ¿Viste? Cuando se crea una empresa, y la gran pregunta es, bueno, ¿en qué creemos las personas que la estamos creando? ¿Y en qué queremos que crean los que participen y trabajen con nosotros o operen con nosotros? Y esto es clave. Fíjate que pudimos hacer una foto de este tema, no solo de este tema, pero logramos que 2.000 empresas se aplicaran los indicadores que creó IARCE para el sector agropecuario, los Indicagro. 2.000 empresas, en su gran mayoría agropecuarias de la provincia de Córdoba, pero de otras 10 provincias, se aplicaron los indicadores, y es bien interesante porque más de un 80% reconoce que no dispone de códigos de ética, que no dispone de formación en el tema y que no se ha ocupado de este tema, pero cree que realmente es un tema primordial. Es decir, que es una linda foto para decir claramente, todos entienden que están tomando decisiones en base a valores, pero cuando vos le preguntas, ¿los acordaste con los demás? ¿Lo escribiste aunque sea en una cartulina? En un afiche, o los tenés, no sé, ya moldeados en bronce en la sala del directorio, pero es clave, porque yo creo que es el vértice sobre el que gira la empresa. Claro. Si tenemos claro quiénes somos y en qué creemos, es mucho más fácil tomar decisiones, mucho más fácil. Ahora, Luis, la ética tendría que ser, o en realidad tiene que ser algo que está automáticamente en el comportamiento y en el desarrollo de cada uno de los individuos. Digo, desde la parte personal, yendo al tema comercial, al área empresarial, a lo que fuere. Tiene que ser una práctica allí en el medio donde se respeten los códigos de ética puntualmente, porque eso nos hace personas de bien, digo yo, ¿no? Bueno, supuestamente la definición más breve de ética es tener claridad para elegir el bien, ¿no?
Bien. Y cuando uno piensa en una definición más compleja, que a muchos nos encanta, que es la de Bernardo Toro, este filósofo brillante colombiano, que dice, ¿qué es la ética? En el fondo la ética es tener criterios que cuando yo estoy de frente a un dilema, a mí me ayudan a elegir lo que me permite vivir a mí y a los demás con dignidad. Ujú. Y esta definición, que nos parece fantástica porque surge de América Latina, es, bueno, ¿cuál es este bagaje de criterios? ¿Cómo los debatimos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo lo actualizamos e incluso? ¿Cómo lo hacemos público? Hay sobre cada actividad una especie de auditoría social que es, yo prefiero que me controle con los valores que digo que yo tengo y no con los valores de que me controla. Entonces, muchas empresas que trabajan bien hacen expresos sus códigos de ética, porque es una manera de bajar el riesgo, una manera de decir, mira, esto es lo que yo creo, contrólame si soy coherente en lo que yo creo. Si no, como decía un profesor español, al palo lo lleva el otro. ¿Sí? A mí no me gustaría que me juzguen con los criterios éticos de otra persona, pero no puedo evitar que me juzguen o me observen si soy coherente con los que yo digo que tengo. Y en el caso de la empresa, estas tienen que ser posturas públicas, claramente, ¿no? Básicamente es eso. Luis, tengo que hacer el corte porque está a la hora, sabés que la radio tiene y maneja lo que son los horarios al respecto. Yo creo que nos quedan muchas cosas por charlar y si te parece vamos a coordinar acomodando bien todo lo que es el tema de la comunicación online como para poder hacer otra salida porque es mucho, me imagino, todo lo que tenemos que tocar respecto del manejo de la ética, desde la parte empresarial, el comportamiento de la sociedad y la manera de implementarlo. Cómo tenemos que mirar y cómo tenemos que corregir cada uno, ¿te parece? Totalmente, da para una serie de Netflix. Más o menos. Luis, te mando un abrazo inmenso. Gracias por estar ahí. Va a haber un gusto y un saludo grande a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Cariños para toda Córdoba. Listo. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Era nuestro contacto, la comunicación con Luis Ugla. Él es el director de IARS, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Aquí, en Estrategias que Suman.